La prueba del cristianismo de una persona es su conducta. Por eso dice la palabra de Dios, por sus frutos lo conoceréis. El corazón es lo que gobierna la conducta y el corazón deja ver lo que nosotros somos por medio de lo que hacemos. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Más adelante, en Mateo capítulo 12, versículo 35, dice allí la palabra de Dios lo siguiente, Mateo 12, 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Parece que en estos tiempos no hay muchos hombres buenos. Pero dice la palabra de Dios, dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. O sea, de lo que hay en nuestro corazón, de eso hablamos, de esa manera vivimos. Y agrega Proverbios capítulo 4, versículo 23, un texto muy conocido por todos nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué, hermano? Porque de él mana la vida. Es del corazón que mana la vida. Y la conducta de cómo vivimos es la prueba de la veracidad de nuestra fe. Como vivimos nosotros, nuestra conducta es lo que va a demostrar la veracidad de nuestra fe. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 14, dice lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que veíamos esta mañana en la escuela dominical, lo que se nos manda hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Y agrega en Juan capítulo 14, versículo 2, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que guarda, y la palabra guardar es el que hace, el que vive la palabra. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 3, la carta del apóstol Juan capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros la conocemos, sí que si guardamos sus mandamientos. Una manifestación de que nosotros conocemos al Señor es que guardamos, pero no que guardamos los mandamientos en un baúl, en el baúl de los recuerdos, no, es que guardamos los mandamientos en el corazón, para que del corazón salga lo que nosotros debemos ser. Cuando una persona no se ha rendido al Señor de Cristo, la evidencia con su conducta, repito, cuando una persona no se ha rendido al señorío de Cristo, lo evidencia con su conducta, haciendo que todo lo contrario a lo que dice su palabra. Por eso el mismo Señor agrega en Juan capítulo 14, versículo 24, el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y en su primera carta, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y vuelvo y repito, no es guardar el mandamiento en el baúl de los recuerdos, y es guardar el mandamiento en nuestros corazones para vivir conforme a esos mandamientos. Y es que la Biblia demarca la diferencia claramente de lo que somos. Un verdadero creyente es aquel que hace y obedece su palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, dice allí el Señor: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y por qué amamos a nuestro hermano? Porque hay un mandamiento de amar a nuestros hermanos, y en obediencia a ese mandamiento manifestamos que somos hijos de Dios. Entonces, hermano, no es lo que la persona diga lo que hace, lo que lo hace cristiano. Repito, no es lo que la persona diga lo que lo hace cristiano, sino cómo vive. La obediencia a la palabra de Dios es el requisito más básico y el común denominador de todo verdadero creyente. La obediencia, el vivir la palabra de Dios, es lo que demuestra realmente si nosotros somos creyentes. Y para esa obediencia, lo primero que vemos en el texto que leímos esta mañana es un mandato. Un mandato que va a dominar todo el esquema del mensaje. ¿Cuál es el mandato?
Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sé hacedores. Este es el corazón del pasaje, hermano. Este es el corazón del mensaje. Los demás versículos lo que hacen es ayudarnos a entender este pasaje. Todo el pasaje se nos muestra el peligro de ignorar la enseñanza. Y para que nosotros no pasemos por alto esa enseñanza, se nos da una ilustración de cómo aprovechar la enseñanza que hay en este pasaje. Entonces el mandato es ser hacedores, hermano. No oidores. Aquí habemos, en plural, incluyendo a mí. Muchas veces muchos oidores, pero muy pocos hacedores. Se traduce desde el verbo griego ginomai, que significa llegar a ser, venir a ser. Santiago no está interesado en que hagamos algo una única vez. O sea, yo obedezco la palabra de Dios hoy, no. Quiere que lleguemos a hacer algo, y lo que quiere que seamos es hacedores de la palabra. Practicante de la palabra, esa es la idea del texto. No es lo mismo alguien que practica algo de la palabra un día, que aquel que se caracteriza por practicar la palabra de Dios todos los días. Y eso es lo que nos manda el texto. Hermano, una cosa es pelear una batalla y otra ser un soldado. Cualquiera puede pelear una batalla, meterse en una guerra sin saber, pero eso no lo hace un soldado. Una cosa es hacer un pan y otra cosa es ser panadero. Nosotros estábamos donde tuvimos una casa de visita a una señora que no era panadera, pero ella hacía un pan y era buenísimo y queríamos aprender todo a hacer ese pan. Pero eso no va a ser panadero, nos va a enseñar a hacer un pan. Una cosa es enseñar algo un día y otra es ser un maestro. Lo primero es algo casual, o sea, sucede circunstancialmente. Yo hago un pan, puedo hacer un día un pan o una comida, eso no me hace ni cocinero ni panadero. Lo segundo, y lo que nos caracteriza, Santiago quiere que sus oyentes se caractericen no para hacer una vez, sino ser hacedores continuos de la palabra de Dios. Un gran hombre de Dios dice: ser hacedores tiene fuerza propia y comunica una idea muy distinta al simple hacer. La expresión transmite la idea de ocupación habitual, habla de constancia y perseverancia en el camino de la obediencia activa hacia Dios. Presenta a los verdaderos cristianos como aquellos que hacen del ser practicante de la palabra de Dios su principal ocupación en sus vidas. La obediencia piadosa ha venido a ser tan importante que afecta, penetra e invade cada esfera de esa vida. Así como decimos que una persona es doctor, maestro o carpintero, resaltando la labor que realiza en la vida, así, hablando del carácter, el cristiano debe ser el tipo de persona del que sea natural decir: es un hacedor de la palabra de Dios. Tenemos que ser, esa es la idea, eso es lo que nos distingue, ser hacedores de la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿eres un hacedor? ¿Somos hacedores de la palabra de Dios? El problema que plantea el texto de Santiago es que no es que seamos solamente oidores. Oír es importante. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe. Oír la palabra de Dios nos lleva. Y debemos recibirla con toda solicitud y con un espíritu enseñable. Esa palabra debemos recibirla con un espíritu enseñable. Pero eso no es suficiente. Oír la Escritura, hermano, oír la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. Es interesante que en el hebreo, en el Antiguo Testamento, oír es lo mismo que obedecer. La idea es no solamente oír, es obedecer. Hay personas que participan de cierta clase solo como oyentes. A mí me ha tocado, voy a escuchar esta clase de predicación como oyente. ¿Qué significa eso? Que escuchan las clases, pero no tienen compromiso de cumplir con las asignaciones ni los exámenes. Eso es que él viene a veces no porque eres un oyente en la clase. Los profesores que están aquí saben lo que es un oyente en una clase. Eso es precisamente lo que Santiago no quiere que hagamos con las Escrituras, hermano. ¿Por qué? Porque una iglesia solamente compuesta de oyentes y no hacedores es un desastre. Una iglesia que solamente oye y no hace es un desastre. Solamente oírla no beneficia para nada. Y no solo no beneficia, sino que revela
un mal mayor en nuestros corazones porque sabemos y no vivimos. Cuando oímos, hermano, y no hacemos lo que se nos manda, estamos engañando nuestros corazones. Hay que ir un paso más allá. Santiago espera de los creyentes que tengan una buena disposición para escuchar, es verdad, para así hacer nuevo compromiso de obediencia delante del Señor. Hacerlo de otro modo, hermano, es una contradicción. Hacerlo de otra manera es una contradicción. Entonces, ¿para qué aprendo? Por eso dice el Señor en Lucas 6:46, búsquenlo, y los versículos siguientes. Lucas 6:46 dice allí la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué decir que somos seguidores del Señor si no nos vamos a someternos a su señorío? Y agregan los versículos 47 en adelante: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, una de las cosas buenas que se está haciendo en el proyecto de Asua, entre muchas cosas buenas que se están haciendo, es la zapata. Esa zapata aguanta, se puede hacer otra cosa, pero esa zapata aguanta un terremoto, un transbordador, lo que usted le suba, porque es una cosa que está bien hecha. Ahí no va a haber problema con la zapata, hermano. Eso mismo es lo que está diciendo el Señor. Tenemos que tener una base sólida, hermano, para poder estar cimentado sobre la base, sobre la zapata de la palabra de Dios. ¿Quiere vivir una religión sin obediencia? O querer vivir una religión sin obediencia es tan insensato como construir una casa sin zapata. ¿Y qué es eso, hermano, una casa sin zapata? Es un llamado al desastre. ¿Practican los verdaderos creyentes de la palabra? Sí. ¿Practica siempre los verdaderos creyentes de la palabra? No. Pero aun cuando no es así, el deseo íntimo de sus corazones es conformarse a la voluntad del Señor, que los compró con tan alto precio. Cuando el creyente no ha sido obediente, mira su pecado a través de la palabra de Dios, lo reconoce, se arrepiente, se aparta e intenta esforzarse a obedecer. Eso es, hermano, vivir la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es tu caso? Ve las semanas y los meses pasar sin hacer nuevos compromisos de la obediencia a la duda de las cosas que escucha. Años haciendo profesión de fe sin cambios y ajustes necesarios aquí y allá. Si es así, si está viviendo de esa manera, aquí y allá, lo que Santiago, hay un peligro del que Santiago nos advierte. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Ay, pastor, pero yo vengo a la iglesia. No estamos hablando de eso. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El mandamiento es presentado junto a una información importantísima. Nos presenta el peligro que acompaña y el acostumbrarnos a oír y no hacer. ¿Cuál es el peligro? El peligro del engaño personal o el autoengaño, porque vengo a la iglesia, porque veo la escuela dominical, porque hago esto, porque hago lo otro, creo que estoy viviendo la vida de Cristo. No, si no hay obediencia, hermano, estamos autoengañándonos. La Biblia presenta la terrible realidad del autoengaño, implica dos cosas: que es engaño y que es un engaño personal. Es un engaño, es creer, y que, bueno, vamos a hacer una pregunta mejor. ¿Qué es un engaño? Un engaño es creer no algo que no es conforme a la realidad. Es creer algo que va paralelo a la verdad, pero que no es la verdad.
Es un razonamiento que corre paralelo a lo verdadero, que va al lado con la verdad, pero que no es la verdad. Por eso es un engaño cuando se usa en relación a la matemática y significa hacer un mal cálculo, es un engaño también. Y la eficacia del engaño consiste precisamente en que va paralelo a la verdad, da la impresión de ser razonable. Tú no ves esos engañadores que andan por ahí, hasta predican bonito. Y la gente se fascina y pone esa emisora para escuchar a los falsos, porque ellos alguna vez se hablan, están engañando y parece verdad. Pero veamos cómo le dice el Señor a esta persona en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27. Y vamos a repetir ahí una lectura paralela que ya hemos hecho en Lucas. Mateo 7, 21 al 27, dice allí la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, muchos andan diciendo, Señor, hace esto, tumba esto, mueve esto, nos apropiamos de esto, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echemos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sí, muchísimos andan por ahí, pero no en obediencia a Dios. Entonces le declararé, nunca conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Oh, ¿y qué pasó? No estaban predicando, no, estaban engañados ellos, engañándose a otros. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Y aquí vuelvo otra vez, hermano, al que hace la palabra de Dios, al mismo texto que leímos en Lucas, el texto paralelo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Razón, ¿por qué cayó? No estaba cimentado en la palabra de Dios. Estaba siendo engañado. Oh, pastor, yo estoy en la iglesia, hago esto. No, hermano. Es la obediencia. Por eso dice el mismo Santiago, en ese mismo capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Engaña su corazón, porque no está viviendo conforme a la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ellos están y siendo engañados. Engañan a otros y viven engañados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No que yo nunca peco, no diga eso, diga así. No. Se está engañando. Y Gálatas 6:3 tiene otro texto que es paralelo a esto, es otro texto paralelo a lo que estamos leyendo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ser engañado con respecto a alguna tontería no es ningún problema. Los grandes magos ilusionistas nos engañan a todos. ¿Tú no has visto esos magos? Yo no sé cómo un tipo coge y hace así y sopla y sale sal. Y sopla y sale huevo. Sale el huevo y se lo come y después así y sale un pajarito volando. Yo no lo entiendo. Nos engañan. Son ilusionistas. Pero sabemos que es un engaño, hermano. Sabemos que hay algún truco. Pero es que el problema es serio cuando lo que está en juego es la salvación de nuestras almas. Es un engaño con respecto al estado de nuestras almas. Es creer que estamos bien con Dios, no siendo así. Eso no es una cosa de ilusionismo, hermano, es una realidad. Creer que estamos bien sin estarlo. Una cosa engañar a otro y otra muy distinta engañar a nosotros mismos creyendo que estamos bien. El texto plantea el autoengaño, es la persona que cree que será algo que no es. Y qué triste, hermano, nosotros ser solamente oidores y creemos que por eso ya somos los buenos cristianos que debemos de ser. Somos buenos cristianos cuando somos hacedores de esa palabra de Dios. Y la pregunta aquí
final de este punto, no del mensaje, es la siguiente: haz un compromiso de obediencia cuando te expone a la palabra del Señor. O sea, me enseñaron esto, o yo leí esto en mi devocional. Haz un compromiso para obedecer eso. Señor, mira, tú me hablaste a mi corazón esta mañana, yo voy a hacer esto. Se renueva tu gratitud a Dios de manera que te ves más motivado a servirle. Señor, tú dices, Padre, que cuánta alegría hay en aquellos que llevan tu palabra, Señor. Yo estoy dispuesto a llevar tu palabra. ¿Se ve eso en tu vida? ¿He llevado tu fe a descansar más en el Señor por lo que la palabra de Dios te dice? Vení a mí, todo aquel que te ha trabajado y cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Confía en esa palabra del Señor. En medio de este mundo tumultuoso, ¿está confiando en lo que Dios te dice en su palabra? Ay, pastor, pero qué difícil es eso. Bueno, para esto Santiago hace una ilustración. Y es otro segundo punto. La ilustración que Santiago tiene aquí. Versículo 23. Dice allí: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me gusta el texto de la Biblia de las Américas, en todo lo que hace. Para dar a entender este punto, Santiago utiliza una ilustración sencilla: la figura del espejo. Exponerse a la palabra de Dios es como verse en un espejo. ¿Quién no se vio en un espejo esta mañana? Seguro que todos nos vimos en el espejo esta mañana. El versículo 23 habla del hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Y rostro natural en griego es literalmente el rostro de su nacimiento, por eso la traducción, rostro natural. La idea es, se ve a sí mismo como es. Y esa es la sinceridad del espejo, hermano, y más por la mañana. El espejo nos dice cómo somos nosotros. Y también, hermana, los selfies, las cosas que se tiran, también nos dice cómo somos nosotros, la fotografía que nos tiramos. Por la mañana nos levantamos, hermano, y nos vemos. Bueno, no nos vamos a decir cómo nos vemos, bien difícil. El espejo nos dice cómo estamos, cómo somos. Amanecemos con un ojo hinchado, el pelo hacia arriba o hacia abajo, y se nos cayó la redecilla, lo que guardan redecilla, y el rolo anda colgando. El espejo nos dice: oye, ¿y qué fue esto? Entonces usted comienza a arreglarse, ¿verdad? Es interesante ver que usa el vocablo considerar aquí en este texto. No está hablando de mirar casual. Es consideración, fijar la vista para percibir bien y poder diferenciar entre una cosa y la otra. O sea, se fija uno bien en el espejo. El problema es que esa consideración es pasajera. El problema de esa persona es que no oye, es un oidor. El problema es que no es un hacedor. El problema es que no va al espejo para arreglarse. Usted mismo ha dicho por ahí: oye, pero parece que no se vio en el espejo para salir de su casa. Eso se lo ha dicho, ¿verdad que sí? Porque hay gente que no le importa. ¿Cuál es el problema de esta persona? Que no vio. No, el problema es que olvidó lo que vio. Por eso dice Santiago, y estoy leyendo ahora de la versión de las Américas, en el versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es el tipo de persona que viene a la iglesia, escucha el sermón, y al salir por la puerta el sermón ya es cosa del pasado. No producirá ningún cambio en su vida por lo que oyó. Se olvida inmediatamente de lo que escuchó. Y el lunes podemos preguntarle: ¿de qué predicaron en la iglesia el domingo? Y va así como los muchachitos: oh, de Dios, del Señor Jesucristo. Se olvidó. Vino para cumplir. Y lo que la ilustración nos muestra es la utilidad del espejo para la persona que se ve en él y no hace nada con respecto a lo que ve. Eso es el uso que normalmente le damos a un espejo. Lo que hacemos normalmente es hacerle caso al espejo. Creemos lo que nos dice
y hacemos, oye, yo no voy a salir así. El espejo me está diciendo que no puedo salir hacia la calle. Si no prestamos atención al prejuicio, no es para, o sea, el prejuicio no es para el espejo, sino para la persona que se ve en él y no hace nada. Es lo mismo con nuestro contacto con la palabra. Exponernos a la palabra de Dios y no cumplirla no perjudica a la palabra de Dios, nos perjudica a nosotros, hermano. La palabra de Dios sigue ahí. Nosotros nos perjudicamos al no obedecerla, al no ver en ella la falta que hay para nuestras vidas. ¿Cómo es que nos beneficia un espejo? Cuando vemos algo y lo resolvemos al momento, ese perito no va a ir, ¿sí? Me lo arreglo para acá. Si no arreglas el problema en el momento, saldrá a la calle con tu problema a la vista de todos. Usted no se ha puesto polvo, hermano, al oscuro y se empolva, oye, y se ve por casualidad, por cualquier parte por ahí, dice, oye, pero yo me llené de polvo y comienza a quitarse. Te pusiste demasiado. No es lo mismo hacerse un nudo de corbata delante de un espejo que hacerlo sin el espejo. No comienza. Y si es un duque de Kent, no. Vemos en el espejo lo que está mal y corregimos para salir bien. No nos vemos en el espejo para arreglar problemas 3 horas más tarde. Nos vemos en el espejo para arreglar problemas inmediatos. Los resolvemos inmediatamente, exponemos la palabra, exponiendo la palabra de Dios es similar, hermano. Nuestro compromiso de obedecer debe ser inmediato. Escuché esto, yo debo obedecer esto. ¿Para qué? Para salir mejor y mostrar la vida de Cristo en mi vida. A la primera oportunidad debemos ponerlo en práctica. Debemos hacer nuevos compromisos mientras escuchamos y reflexionar luego de escuchar. Esa es una de las razones por las que nos quedamos sentados un instante después de terminar el sermón. Aquí se toca una música. No es para que usted, oye, ¿cuándo que va a terminar Clara de tocar? No, hermano. Es para que meditemos. Si nos vamos del espejo inmediatamente antes de arreglarnos, el efecto no va, o sea, no va a haber ningún efecto en nuestras vidas. El que es solamente oidor es aquel que viene al espejo de la palabra de Dios. Este le muestra su pecado, le muestra sus defectos y errores y la demanda que haga al respecto. Y una persona que mira la palabra de Dios, aun cuando lo haga cuidadosa y acertadamente, y a pesar de eso no aplica a su propia vida la verdad de que ha descubierto, es como alguien que olvida de inmediato lo que acaba de mirar en el espejo. Salvo que las consecuencias son inconmensurablemente peores. Esa persona ve su pecado descrito con todo su horrible mal y ve también la misericordia provista de Dios en Cristo como remedio, como arreglar su vida. Sin embargo, sigue su camino como si nunca hubiese conocido la verdad. Y qué triste, hermano, cuando se nos dice la verdad, cuando Dios nos dice la verdad y nosotros no le hacemos caso, salimos más feos de lo que estamos delante de la palabra de Dios. Y esa persona, ¿qué va a pasar? Va de regreso al mundo. Se olvida de lo que vio, no resuelve sus problemas. Cualquier respuesta a la palabra de Dios que no sea la obediencia fiel a esa palabra, por más que la escuche, es un autoengaño, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Pero Santiago presenta el contraste. Mira lo que pasa con aquel que se ve en el espejo de la palabra de Dios y al mirarse ve que hay cosas que corregir. Versículo 25. Vayamos allá, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira atentamente, o más bien inclinarse a mirar. Este es el asunto, totalmente interesado. Hay deseo y esfuerzo por conocer. Es el que viene a la iglesia orando a Dios que le muestre lo que necesita ver. Señor, yo voy para que tú hables a mi corazón.
Señor, revela el estado de mi corazón, muéstrame el sucio, los chivos al afeitarme, cómo me queda la greña espiritual todos los días en mi vida cuando voy a la iglesia. Usted no se ha afeitado sin espejo, le quedan unos pelos, una cosa por ahí. Aún con espejo a veces, si no hay claridad. Por eso los espejos, los artistas tienen mucho bombillo alrededor para verse todos los ángulos. Y así es la palabra de Dios. Como un espejo con muchas luces para que usted se vea todos los ángulos de su vida. Y no salga con un chivo. Oyes el sermón con la actitud de clamar al cielo, inmediatamente te aperciba por el sermón de que hay algo que necesita ser tratado, que necesita ser corregido en tu vida. ¿Cómo describe Santiago la palabra de Dios aquí? Como la perfecta ley, la ley de la libertad, es ley. Es la voz autoritativa de Dios, es el código obligatorio de conducta que Dios nos dejó, pero es la ley que nos libera. Obedecer la palabra de Dios es libertad, no esclavitud. ¿Por qué los incrédulos no obedecen la palabra? Porque son esclavos de sus pasiones. La ley representa fielmente la mente de Dios con respecto a todas las cosas. Vivir para la gloria de Dios implica conformarse a la revelación de esa mente que nos ha dejado Él en su palabra para que vivamos conforme a ella. Esa es la palabra que necesitamos para no desperdiciar nuestras vidas. Esto es una ley que libera, hermano. ¿Y qué tipo de apego debe el creyente tener a esa ley? El texto dice, y persevera en ella. La idea es que si continúa, permanece, persevera, haciéndolo así, te va a ir bien. Por eso, no te vayas tan rápido de delante del espejo de la palabra de Dios. A algo ahí mismo, aquí mismo a algo, a un compromiso con lo que has escuchado en todos estos días, para vivir conforme a Dios. Espiritualmente hablando, es el que le da seguimiento a la labor de las Escrituras en su vida. Dar el seguimiento, hermano. La rutina que usan las mujeres, las modelos y esta cosa, para mantener ese cuerpo es un eterno sacrificio. Y da pena que una mujer como esa, toditas son flacas, yo no tengo nada contra las flacas, pero da pena, hermano, que esas mujeres tengan más dedicación a su cuerpo para mantener una belleza efímera que nosotros damos seguimiento a la palabra de Dios. El creyente verdadero no se olvida del asunto que escuchó para su vida. Lo que quiere es asimilar la voluntad de Dios para su vida, mostrarla en su vida. Persevera en ella, dice el texto. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Eso es tratar las Escrituras con toda seriedad. Hacer o no la voluntad de Dios es asunto, hermano, de vida o muerte. Y más en estos tiempos. Pero Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de bondad. Y nos dice cuántas bendiciones hay para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y aquí el texto presenta, hermano, en el versículo 25, la bienaventuranza de la palabra de Dios. Este será bienaventurado en lo que hace, dice el texto. Los que practican la palabra de Dios como hábito de vida son bienaventurados. Es una cosa, hermano. Uno no obedece totalmente la palabra de Dios, a veces les hace difícil, pero cuando uno obedece y confía en las promesas del Señor y confía en todo lo que el Señor hace y hace lo que el Señor quiere que uno haga, su vida, hermano, seguro va a cambiar y va a prosperar, no la teología de la prosperidad de riqueza, sino una riqueza grande delante de Dios. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, un texto conocido por todos nosotros. Dice la palabra de Dios allí, Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus mandamientos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados.
Y a que siga agregando el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Obedece la palabra de Dios, que va a ser bendecido. Josué capítulo 1, versículo 8, un poco más adelante, un libro más adelante, dice allí la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino, y todo lo que conviene en el Señor te saldrá bien. La obediencia, el vivir la palabra de Dios. Usted ve, hermano, que siempre están quejándose por lo mismo, que el negocio no sirve, que todo. Y yo le pregunto, ¿está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está amando a tu mujer? ¿Cuidando a tus hijos? ¿Respetando? ¿Está ofrendando? No. Pues entonces, ¿qué está esperando? ¿Qué va a esperar? Si está desobedeciendo todos los patrones. Eso no es así, no. No, yo no sé si tú piensas que es así. Solamente te manda Dios a que obedezca su palabra y va a ser bendecido. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tanto tiempo, sí, hermano. No meditamos la ley de Dios. ¿Qué pasará con ese hombre, esa mujer que medita todo el tiempo en la ley de Dios? Oye la telenovela, eso es del diablo. Y perdone que lo diga, eso es del diablo, hermano. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Te voy a decir una cosa, hermano, yo he visto eso. Cómo Dios prospera a los que obedecen la palabra de Dios. Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo, la ley de Dios, hay grande galardón. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Felices los que andan conforme a la palabra. Oh Señor, te pido en esta mañana que yo pueda andar conforme a tu palabra, vivir tu palabra, no salir de aquí y como ese espejo no sale. No, hermano, salir de aquí con la claridad de que Dios habló en mi corazón. Mire qué caso más dramático, con esto finalizo. Se le presentó al Señor una mujer, le vocé en medio de la multitud, en Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Usted sabe que un niño es feliz cuando está en el seno? Dice: no, es más bienaventurado los que obedecen la palabra de Dios. Es más feliz que un niño pegado en el seno de su madre. Va a ser más bendecido. La pregunta final es: ¿no quieres tú esta bendición? Sí, entonces debemos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Queremos esta bendición? Sí, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a comenzar? Decía el maestro Claudio esta mañana que conocemos palabra de Dios a montones aquí. ¿Cuándo la vamos a obedecer? Y aunque nos vean con alta estima otras personas, hermanos, sabemos que hay muchas cosas que tenemos que obedecer de la palabra de Dios para ser más bendecidos. Pero la mayor obediencia a la palabra de Dios es que Cristo vino a morir por ti para dejar esa palabra en tu corazón, para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Si en esta mañana tú no tienes a Cristo, Cristo también quiere decirte que no te vayas de aquí como si fuera un espejo y no viste nada. Él quiere mostrarte tus pecados, pero Él murió por esos pecados. Pagó el precio de ellos. ¿Quieres esta bendición? Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y va a venir, dice la palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano. Yo confío en las promesas de Dios, porque yo lo he visto en mi vida. Y Dios dice que a los que se arrepienten van a venir a su vida
tiempo de refrigerios. ¿Tú quieres tiempo de tranquilidad y refrigerio de tu vida? Ven a Cristo en esta mañana y obedece su palabra y vive conforme a ella. Ahí entonces el mundo es del diablo. Los que son de Cristo estamos aquí transitoriamente. Somos peregrinos. Ven a Cristo en esta mañana. Y hermanos, por el amor de Dios, no salgamos de aquí como si no hubiésemos visto en nuestra vida lo que tenemos que hacer. Hay cosas que corregir. Cada uno de nosotros, no ustedes, no, cada uno de nosotros tenemos cosas que corregir. Vayamos al espejo de la palabra de Dios a ver esos defectos. Porque bien que nos arreglamos por la mañana cuando salimos. Está arrugado aquí, no, está arrugada también mi corazón en este sentido. Vamos que Dios, oh hermano, por sus misericordias, a través de su palabra, nosotros podamos obedecerla para que nuestras vidas sean de más fruto, de mucho más fruto para su gloria. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Transforma nuestras vidas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú en esta mañana nos presentes la palabra como un espejo real donde nos veamos tal como somos, Señor, tal como somos de pecadores. Y vengamos, Señor, al arrepentimiento. Bendice, Señor, tu iglesia. Trae arrepentimiento en nuestros corazones, Señor. Y arrepentimiento a aquellos que no tienen a Cristo. Oh Dios, sigue bendiciendo, bendice al pastor Huaca en esta noche, dale tu Santo Espíritu para que pueda también edificar tu iglesia y que nos gocemos en tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.